Uno de los santos que leemos hoy en el santoral de la iglesia se llama San Pedro Claver. Este es un santo español del siglo XVI y siglo XVII. San Pedro Claver nació en Barcelona, en el seno de una familia de gente de trabajo. Los padres eran campesinos, gente muy humilde, gente de fe. Tuvieron 6 hijos, Pedro y 5 más, pero de los 6, 4 murieron cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes. Con lo cual solamente dos pudieron vivir más tiempo, uno de ellos Pedro. Pedro ayudaba al padre en el campo y luego quiso estudiar para sacerdote, consagrarse a Dios en la vida religiosa como jesuita, como religioso de la Compañía de Jesús, jesuita. Con lo cual ingresó en el seminario, en el noviciado jesuita a los 19 años y allí empezó la preparación. Durante la formación tuvo un deseo muy fuerte de ir a misionar a América, al Nuevo Mundo. Estaba siendo descubierto por los españoles. Ya habían pasado varias décadas del descubrimiento de América y bueno, y ocurría esto, ¿no? Que algunos misioneros, sacerdotes, querían venir a América a traer la palabra de Dios, a evangelizar. Tuvo ese deseo. Con lo cual, bueno, los superiores le dijeron que sí. Vino a América, todavía no era sacerdote. Aquí, estando en Cartagena de Indias, actualmente Colombia, terminó los estudios, se ordenó sacerdote y empezó su trabajo misionero en estas tierras americanas. Especialmente trabajó en Cartagena de Indias y dedicó toda su vida, sobre todo, a trabajar con los negros, los esclavos que venían de África, a estar muy cerca de estas personas. Ustedes saben que en el puerto de Cartagena de Indias, todos los meses desembarcaban cerca de 1000 negros, esclavos, provenientes de África, sobre todo los países del Congo, de Guinea y de Angola. Los traían algunos europeos desde allá para aquí usarlos como esclavos o para comercializar con ellos, para venderlos. Si bien el Papa ya había condenado formalmente la esclavitud, el comercio de personas, ya lo había hecho la Iglesia. Sin embargo, algunos europeos que tenían tierras acá, algunos colonizadores, hacían oídos sordos a lo que decía el Papa y aprovechaban para comercializar con estas personas. Se los traían de África, desembarcaban aquí en el puerto de Cartagena de Indias y hacían su negocio. Esto estaba muy enquistado en la sociedad de entonces. Muchas personas, de manera directa o de manera tácita, apoyaban la esclavitud de los negros. Y bueno, San Pedro Claver luchó contra este sistema injusto. Hizo todo lo posible. Le fue muy difícil porque era algo muy, muy enquistado. Y Pedro Claver estaba, digamos, un poco solo en esta lucha por la defensa de la dignidad del negro o del esclavo. Pero hizo todo lo que pudo. Entonces, cuando llegaban los barcos con estos esclavos,
Lo primero que hacía era hablar con ellos, comunicarse, para lo cual buscaba algunos intérpretes, porque claro, eran personas que venían de África con otro idioma, con otros dialectos. Buscaba intérpretes, les daba alimento, los atendía bien, trataba de curarlos, de darles salud a estos hombres, de estar cerca de esta gente. También los defendía públicamente frente a las injusticias. Este sacerdote públicamente se ponía del lado de los negros. Por esa razón es que muchas personas de la sociedad de entonces no lo querían a este sacerdote. Le hacían vacíos a este hombre, lo criticaban públicamente. O por ejemplo, estaba San Pedro Claver en una iglesia dando la misa, predicando, y a veces pasaba que entraban personas al templo, entraban algunas personas ricas o algunas damas, como solemos decir, cogotudas, y lo veían al sacerdote y se iban de la iglesia, lo dejaban solo. Lo criticaban públicamente. Claro, no lo querían porque este sacerdote, al defender la dignidad del negro, del esclavo, al oponerse a este sistema injusto de comercialización, con esa postura el sacerdote se enfrentaba o criticaba a estos negociados, el comercio, ¿no? La ganancia económica por medio de un sistema injusto. Por eso es que no lo querían, por eso es que lo criticaban. Porque este sacerdote, Pedro Claver, les arruinaba el negocio, digamos, ¿no? Bueno, él siguió adelante siempre, a pesar de las críticas de la sociedad de entonces. No le importó, siguió en su lucha por la defensa de la dignidad del esclavo, del negro. Hizo lo que pudo, estando cerca de esta gente. Cuando llegaban al puerto estaban un tiempo ahí, algunos días, algunas semanas, estos hombres, y San Pedro Claver aprovechaba ese tiempito, esas semanas, para catequizar a estos negros y bautizarlos y darles a conocer el amor de Dios, el amor de Jesucristo. O sea, los atendía físicamente, corporalmente y también espiritualmente. Estuvo 40 años San Pedro Claver misionando en ese lugar, en Colombia. 40 años. Y se calcula que durante todo ese tiempo catequizó y bautizó a más de 300.000 negros, 300.000 esclavos que conocieron el amor de Dios, la libertad que nos trae Jesús gracias a Él. Bueno, este hombre, este sacerdote que nació, dijimos, en 1580, murió un día como hoy, 9 de septiembre del año 1654. Enfermó de una peste, de una epidemia. Enfermó gravemente y murió. Este que fue el gran defensor de los negros, aquel que se puso del lado de los más débiles de la sociedad de entonces, aquel que luchó todo lo que pudo por la dignidad de estas personas que la sociedad de entonces despreciaba.
Nos enseña San Pedro Claver, entonces, la importancia de defender la dignidad humana, especialmente la dignidad de aquellos que el mundo desprecia o que el mundo quiere usar para hacer negocio, para comercializar. Hoy, por ejemplo, en esta cultura actual, que tanto se habla de la igualdad de las personas y de la dignidad humana y de los derechos humanos, vieron que hoy se habla mucho de eso, pero eso de lo cual tanto se habla, luego no se refleja en la realidad, porque lo que vemos también hoy es que hay personas que tienen más dignidad que otras, o más derechos que otras. Por ejemplo, el niño no nacido, para muchos, no tiene derechos, no es persona. Hay todo un comercio, ustedes saben, en torno al aborto, en torno al niño no nacido, un comercio con las células fetales. Hay un gran negociado en torno a eso. Como vemos hoy también en la actualidad, hay personas cuya dignidad, cuyos derechos son vulnerados. Hay personas humanas hoy en la actualidad que son utilizadas para generar dinero, ¿no? Son utilizadas comercialmente, como si fueran una cosa, un producto o un objeto. Hoy quizás en el siglo XXI no será como en la época de San Pedro Claver, el comercio de negros o el comercio de esclavos. Eso hoy no está bien visto, no es políticamente correcto, pero sin embargo existe otro comercio con otro tipo de personas que son, por ejemplo, los niños no nacidos, los fetos, en torno a los cuales, repito, gira mucho dinero, y hay un gran comercio. Así que bueno, mirando hoy a San Pedro Claver, este gran apóstol de los negros y de los esclavos, que supo darles a estos hombres quizás no la libertad que hubiera querido, pero sí al menos la libertad espiritual, les dio a Cristo, aquel que nos libera, aquel que nos hace libres. Bueno, que podamos también, como en nosotros, predicar en nombre de Cristo, ponernos siempre del lado del más débil, luchar por la dignidad de las personas y saber que todos somos objetos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, todas las personas, independientemente de su color de piel, de su raza, independientemente de su condición social. Esto lo tenía muy en claro San Pedro Claver. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Pedro Claver, misionero, ruega por nosotros.